este barrio en el norte, con este lugar de intervención en el norte, ya aquí paso a algo más técnico que es todo el mapping, todo el proceso de mapeo que hicimos en base a todo el trabajo de campo. Lo primero, la topografía. Obviamente eso era un tema fundamental. Este es un mapa de Barrio de los Pescadores, de cómo era la topografía anteriormente. En oscuro están los niveles, las cotas más elevadas de la topografía. Eso quiere decir que prácticamente era una zona inundable. Para entender algo muy importante de esta zona, hay que entender, pues nosotros tuvimos que volvernos medio biólogos, hay que entender el estuario, el ecosistema de estuario y sobre todo el ecosistema en el cual habita el manglar. El manglar habita en un ecosistema en el cual se encuentran el agua salada y el agua dulce. Eso crea las condiciones para que los manglares puedan crecer y puedan vivir. Por eso, toda esta zona que ven en el mapa, que tiene muchas líneas azules y muchas superficies azules, es una zona básicamente toda inundable, una zona sumamente baja. Resulta que una de las consecuencias que tiene el desarrollo urbano es precisamente los cambios topográficos, que en este mapa lo vemos en oscuro. La línea que atraviesa desde arriba hacia abajo es el cambio topográfico que produce la gran avenida que se construyó, una gran mancha en la parte inferior izquierda de nuevos desarrollos de vivienda, y las pequeñas manchas que vemos regadas por todo el territorio son precisamente rellenos que hacen las personas que tienen pocas capacidades económicas y muchas veces incluso hacen rellenos con basura para poder elevar su casa y no se inunde. Este mapa, yo creo que otra vez se me desconectó. Un segundo, por favor, disculpen la variación de la conexión. Ok, aquí volvió otra vez. Ya en este mapa se ve la relación de la urbanización con los manglares y con los cambios topográficos. Hay algo maravilloso digamos que en las lógicas y dinámicas del paisaje en Maputo, y es que al ser costero, pero eso pasa solamente allá, cuando la marea es baja, se despejan kilómetros de playa. Hay muchos metros de playa donde las personas hacen actividades de pesca. Por eso precisamente la tesis de maestría se llamaba sobrevivencia, encontrando los recursos en el paisaje, porque precisamente las personas viven del paisaje y de estas dinámicas. Y entonces, para poder entender todas estas dinámicas, había que entender las mareas, entender que la marea alta llegaba a inundar hasta el otro lado pues, de la urbanización, de las viviendas, que los cambios topográficos afectaban esas inundaciones y por ende iban a afectar las dinámicas del paisaje y iban a perjudicar los manglares. Las áreas de inundación, que por ejemplo esa zona sufría inundaciones de lado y lado, por un lado el mar y por otro lado toda el agua dulce que viene de lugares más elevados en el territorio, que todo eso que ven en el mapa era inundable y que todas esas zonas de inundación han ido cambiando producto de la intervención del hombre para poder desarrollar la urbanización. También dentro de esos elementos importantes que estudiamos estaban los flujos de agua. Claro, obviamente los flujos de agua eran sumamente importantes porque
para tener los manglares necesitábamos el agua dulce y el agua salada. Al modificar y manipular los flujos del agua, lo que teníamos era precisamente digamos que un fallo en esa dinámica del paisaje. Por lo tanto, el ecosistema se iba a ver perjudicado. Estos son los flujos de agua en el cual sobre todo la gran avenida actuaba como un gran dique, como una gran barrera entre el agua dulce y el agua salada. Y finalmente, obviamente, este es un mapa en el cual se ven todos los manglares originalmente versus lo que se tiene hoy en día de manglares. Prácticamente se había deforestado más del 80% de los manglares. Esa deforestación no solamente era pues, por la urbanización, por la construcción de grandes infraestructuras, por la construcción pues, de casas de personas de bajos recursos económicos, sino que también era sumamente importante para la supervivencia, pues, para el día a día cotidiano de las personas. En esta imagen, que es maravillosa, o sea, es una de las fotos más maravillosas del trabajo de grado, se ve como la señora está cortando el manglar. Obviamente nosotros no podíamos actuar como ambientalistas extremistas radicales y decir que simplemente los manglares no se pueden tocar, porque uno no le puede decir a personas que tienen necesidades básicas que no pueden utilizar los manglares, que es lo que tienen en la mano. Se supone que el paisaje les da los recursos. Ellos utilizan la madera del manglar para construir casas y también para cocinar, entonces se ve comprometida prácticamente su seguridad alimentaria. El reto más importante era poder garantizar que la urbanización se pudiera dar de manera que ellos pudieran seguir utilizando los recursos provenientes del paisaje, pero de una forma sostenible y sustentable. Que en el tiempo, pues obviamente no se les fueran a acabar los recursos, y pudieran seguir prácticamente teniendo esa relación tradicional que tienen con el paisaje. Aquí se hizo un estudio ya simplemente de actividades, de centralidades relacionadas con el barrio, algo ya muy clásico del urbanismo, pero representado de una manera diferente, unos esquemas maravillosos en el cual estudiábamos la forma en la que los pescadores los flujos de energía, los flujos de persona, la forma en la que habitan la ciudad, como sus costumbres, sus hábitos, a qué hora se levantan, a qué hora se despiertan. Para nosotros fue muy interesante entender que un pescador se levanta a las 2 de la mañana para poder estar a las 3 de la mañana mar adentro, para poder que le coja la marea alta, que el pescador llegaba antes de mediodía, a las 10, 11 de la mañana, para poder traer los pescados que su esposa iba a vender en el mercado. O sea, era una lógica maravillosa en el cual precisamente la supervivencia de las personas, la economía, la comunidad, lo social, todo estaba ligado al paisaje y todo estaba ligado al ecosistema. En estas secciones pues pudimos aprender la importancia de no solamente una sección arquitectónica, una sección urbana, sino precisamente los tipos de suelo, la flora, la fauna, todo el ecosistema, que lo que nos permitió pensar fue la capacidad de plantear un ecosistema urbano que estuviera en sintonía precisamente con el ecosistema de estuario. Esta imagen también es maravillosa. Esta mujer está volviendo de adentro de los manglares con la pesca. Ellos van adentro de los manglares y pescan diferentes tipos de especies de animales. Hay cangrejos negros, hay muchas especies que precisamente lo que se buscaba era garantizar la existencia de este paisaje para que ellos pudieran garantizar su propia existencia. Y bueno, no me voy a alargar mucho. En base a estos dibujitos, que estos dibujitos son espectaculares porque de allí es que nace la idea, se planteó básicamente el modelo de ocupación, el modelo de urbanización de lo que podría llegar a ser este barrio. En un ejemplo, en un pequeño fragmento, lo que planteamos era
cómo la urbanización se podía dar dentro de las dinámicas del paisaje y del ecosistema. La propuesta era utilizar una estrategia ya bastante conocida en el urbanismo del paisaje y era cortar y llenar. Básicamente lo que ellos hacían, pero de manera coherente con el paisaje. Cortar y llenar lo que hizo fue crear unos módulos de urbanización dejando las áreas de inundación, que las áreas de inundación fluyeran, dejando que el agua dulce saliera hacia el mar, dejando que el agua salada entrara hacia el interior del territorio, obviamente garantizando la seguridad de las viviendas, pues en este modelo de ocupación, donde todo se podía inundar, donde la urbanización podía darse, donde ellos podían tener espacio público, donde ellos podían tener sus espacios sociales, donde ellos podían compartir, donde ellos podían tener todo tipo de actividades, porque también eso era algo que también les faltaba. Era algo que también les faltaba precisamente por ese modelo. Se me desconectó un segundo. Les sigo contando. Precisamente por ese modelo de asentamientos informales no habían infraestructuras, no habían espacios públicos y eso precisamente también se trató de plantear dentro de la propuesta que teníamos para ese modelo de urbanismo de estuario. Bueno, aquí vuelvo rápidamente. Esto permitía, pues obviamente, que volviéramos a tener, o sea, la idea era maravillosa, porque la idea era cómo se puede vivir dentro de los manglares. Sí se puede dar el desarrollo urbano dentro de los manglares en convivencia con el paisaje, es decir, que en realidad podíamos tener un ecosistema urbano. De esa manera organizamos las modificaciones topográficas. Esas modificaciones topográficas lo que hicieron fue volver a recrear las lógicas del ecosistema de estuario, volver, digamos que a reforestar toda el área de Barrio de los Pescadores y tener otra lógica, por ejemplo, también dentro de la creación de nuevas actividades económicas. Las camaroneras también eran importantes para ellos. El agua fluye, el agua dulce fluye, el agua salada fluye. Hay áreas de inundación que quedan inundadas porque el ecosistema necesita que queden inundadas. Las ganancias ecológicas de los manglares eran súper importantes, no solamente para la supervivencia de las personas, sino también de todas las otras especies. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo esas dinámicas se podían dar sin afectar la urbanización, obviamente. No había la necesidad, pues obviamente, de inundar todas las casas de las personas, pero sí cómo la vida cotidiana de las personas se puede dar en medio de esas dinámicas naturales. Los flujos de agua, recompusimos los flujos de agua, obviamente, que era una dinámica del ecosistema totalmente rota, para volver a tener, digamos que ese lienzo sobre el cual pudiéramos volver a reconstruir el ecosistema, que entonces se veía casi en su mínima expresión de esta manera y que podía llegar a darse porque también los manglares tienen un efecto muy interesante y es que se sedimentan, ahí pues construir sedimentos, eso quiere decir que es capaz de ganarle tierra al mar, o sea, los manglares son lo máximo, solo tienen cosas buenas. Y bueno, ya reconstruimos las lógicas urbanísticas normales que tiene un proyecto urbano. Aquí vemos, por ejemplo, la relación de la propuesta con la infraestructura dura, con la infraestructura suave, con los pequeños caminos, con los espacios públicos y todo el sistema de espacios públicos ya consolidado y reconstruido. La relación que tienen esos espacios públicos en los manglares, porque se supone que todo se debía dar en los manglares, el espacio público, la interacción social, la recreación, los espacios de los niños. Eso era realmente la propuesta de vivir en los manglares. Aquí hicimos como unas lupas de cómo serían
esas formas de habitar los manglares, obviamente todo en sección, porque la sección era fundamental en un... Alguien tiene el micrófono abierto. Lucas, ¿puedes cerrar el micrófono, por favor? Eso. Y bueno, básicamente esa fue la primera parte a la cual se le llamó vivir en los manglares y la primera propuesta. En la segunda propuesta, que esta la voy a pasar más rápido, eh, en el sur de Maputo había una nueva área en la cual la ciudad se iba a expandir. Para eso, los chinos, con su colonización económica, lo que hicieron fue comenzar la construcción de un puente de proporciones bíblicas para poder cruzar al otro lado del río Maputo. Aquí en la foto, que es maravillosa, se ve realmente cómo luce el estado de esa orilla del río. O sea, el estado de urbanización que realmente existe versus, si ven lo que está construido al lado de la grúa, son las columnas del puente que iba a cruzar a ese lado para poder desarrollar urbanísticamente ese costado. Este es un mapa. La diferencia del ecosistema del sur al del norte es que este es un ecosistema de pantano, no es manglar, y es un ecosistema de dunas. Las dunas también son un ecosistema que tienen animales, tienen su flora, su fauna propia. El problema es que en este lado, la avenida que iba a cruzar desde el otro lado, pasando por el puente, iba a crear también la misma cicatriz sobre el territorio, esta vez sobre el pantano, acabando con el ecosistema de pantano. Y lo otro que pasaba era que en el costado de la derecha, sobre el mar, se estaban construyendo las casas de las personas más adineradas de la ciudad, casas frente al mar, maravillosas. El problema es que estaban erosionando las dunas. ¿Y qué problema tiene? En realidad los ecosistemas son muy frágiles y cualquier cambio puede provocar grandes consecuencias. El problema de erosionar las dunas era que se estaba quitando la barrera que protegía de las mareas y por ende de las inundaciones del mar al interior del territorio. Esta es una fotografía de Catembe, que es esta zona en la que estamos trabajando. En Catembe, este era el paisaje es desolador. En realidad, pues sí, así luce toda África en general, menos las grandes ciudades, pues obviamente, pero básicamente era así. Entonces, la pregunta era cómo podía darse la nueva urbanización de Catembe, que sí o sí se iba a dar, pero cuál era la mejor manera en la que se podía dar. Las mareas fueron muy importantes. Aquí vemos el diagnóstico de las mareas anteriores y de cómo los nuevos desarrollos y las infraestructuras iban a cambiar las lógicas de esas mareas, y las áreas inundables, que en el interior era prácticamente todo. ¿Por qué? Porque están topográficamente muy bajas y son inundaciones ligadas a ese cuerpo de agua que se ve ahí en el borde izquierdo de la pantalla, que es un río. La avenida, el puente y la avenida iban a crear básicamente un borde que también iba a aislar los nuevos desarrollos y prácticamente acabar con las comunidades existentes. Hicimos el mismo análisis de los flujos de agua. Esos flujos de agua también se veían manipulados, cortados, prácticamente no existían, no iba a haber precisamente esa relación entre los flujos de agua. Este es un mapa, por ejemplo, del ecosistema de pantano, que en inglés es swampy areas. Esos ecosistemas de pantano se iban a acabar prácticamente, ahí lo vemos en el cambio del mapa. Iba a haber una reducción dramática, sobre todo en lo relacionado con el interior de la avenida y la urbanización. La presentación hace ese paralelo precisamente entre mapeo y fotografías, porque las fotos son maravillosas. Así luce, por ejemplo, el otro lado de Catembe. Estas pequeñas mesas son donde las mujeres llegan a vender los peces que
sus esposos van mar adentro a conseguir muy en la madrugada, y así funcionan las lógicas económicas del lugar. Aquí hicimos básicamente el mismo proceso de hacer un diagnóstico general. Esto sí, también vuelvo a decirles pues que es como ese diagnóstico súper clásico y súper básico del urbanismo, en el cual simplemente hacemos un diagnóstico por sistemas, por capas, y una evaluación precisamente de lo que... Se me desconectó, me van a tener que disculpar otra vez, pero la inestabilidad del internet de mi casa no es mi culpa. Pero ya, bueno. Igual ya estoy finalizando, para que no se me estresen y tengan paciencia. Listo, volví. Bueno, como les decía, esta es un análisis convencional. En Catembe, en este sitio en el sur, pues las lógicas eran totalmente diferentes al del barrio Los Pescadores, que era sumamente tradicional. Los ecosistemas también son diferentes, estamos hablando pues de vegetación diferente, de flora diferente, de fauna diferente, y también obviamente de dinámicas ligadas al paisaje que van a cambiar pues obviamente los hábitos y las costumbres de las personas. Era muy curioso porque para la administración de Maputo, ellos veían eso como una super área de desarrollo urbano, y ellos mandaron a hacer un plan maestro pues maravilloso, que es el que está en la pantalla, y ellos visualizaban la ciudad de esta manera. O sea, no hay nada más ajeno al contexto, al ecosistema y a la comunidad y a la sociedad de esta ciudad y de este país que este modelo urbano. Es un modelo urbano totalmente impuesto, que no tenía que ver absolutamente nada con el contexto en el cual para el cual se estaba planteando. Y bueno, esta es precisamente la situación de precisamente cómo realmente es la urbanización de Catembe, cómo realmente es la comunidad, cómo realmente son las viviendas. Y en base otra vez a estos dibujitos que son maravillosos, mis estudiantes nunca les tienen fe, pero de aquí nacen las grandes ideas. Utilizamos varias operaciones también de intervención en el paisaje. La idea era precisamente actuar en las áreas inundables y digamos que recuperar el ecosistema de las dunas. Entonces, de esa manera, con la misma propuesta que teníamos estratégica en Barrio Los Pescadores en el norte, en el primer lugar de intervención, hicimos cortar y llenar, de manera que las áreas inundables eran más inundables, y las áreas de dunas se tenía que recuperar las dunas, recuperar la flora y la fauna de las dunas para poder proteger los nuevos desarrollos urbanísticos que se dieran al interior sobre esa gran y maravillosa avenida. De manera que a la gente no se le inundara la casa, pudiéramos tener las comunidades, conservar a la gente, que los habitantes pudieran seguir en esa área, que los nuevos desarrollos se dieran y que los ecosistemas estuvieran protegidos. Era una forma precisamente en la que podíamos plantear un modelo en el cual ecológicamente podíamos estar en un ecosistema urbano en equilibrio con el paisaje natural. Y bueno, por ejemplo, aquí vemos los cambios topográficos, las modificaciones, cómo serían los nuevos desarrollos, la relación con las mareas. Este trabajo de los mapas es sumamente interesante. Todo esto fue construido en el trabajo de campo, porque obviamente no hay información de esto. Las áreas inundables, maravillosamente las dinámicas vuelven a construir, a reconstruir el ecosistema sin dejarlos a ellos sin con qué vivir y con qué sobrevivir, porque ellos dependen del ecosistema. Los flujos de agua, recomponer los flujos de agua, que pudiéramos seguir teniendo el ecosistema de pantano, sobre todo ligados a la vegetación.
la vegetación que les sirve a ellos para sobrevivir en lo básico, que es la seguridad alimentaria, para construir sus casas, para cocinar, para tener alimentos, y entonces así recuperar la vegetación, tener algo que le gusta mucho hoy a la gente y está muy de moda, las huertas urbanas, tener una vegetación urbana. Y bueno, recuperar todo el ecosistema de pantano, todo esto ligado también a la infraestructura dura, una infraestructura que tiene que existir para los nuevos desarrollos, unos espacios públicos también ligados al ecosistema y obviamente siempre pensando en las comunidades locales que habitan esos lugares. Así construimos también con el espacio público la propuesta. Aquí también tenemos tres zooms de cómo se veían estas propuestas de habitar el pantano. Y bueno, también la recomposición clásica, normal, de los usos, de los equipamientos, etc. Y bueno, finalmente este modelo de ocupación se llamó, pues lo que buscaba era tener como una secuencia en la cual las dinámicas del agua pudieran estar también ligadas a las dinámicas del ecosistema de las dunas y también a los nuevos desarrollos. Que era maravilloso, en esta foto se ve lo maravilloso que era ese contexto y era una lástima precisamente perder esos ecosistemas maravillosos donde tradicionalmente las personas han vivido de acuerdo a esas lógicas del paisaje, han vivido en armonía con el ecosistema. Y bueno, este es el mapa que condensa todo, los dos modelos que tenemos de ocupación, modelos de urbanización, del urbanismo de estuario. En el norte tenemos Living in the Mangroves, el modelo de cómo se puede vivir en los manglares, y en el sur tenemos las secuencias de agua y urbanización en la cual podemos tener esos desarrollos urbanos en las dunas. Esto precisamente, para concluir, era esa supervivencia, cómo se podía dar la supervivencia versus el desarrollo y cómo podíamos encontrar futuro en el paisaje. Termino con esta foto fantástica, precisamente de los niños buscando futuro en el paisaje. Y hasta aquí pues la presentación, muchísimas gracias. Gracias, Dani, por tu presentación. Tenemos ahora unas preguntas que se han venido consignando a lo largo de la charla, de lo que nos venías exponiendo y que vamos a comenzar a desarrollar en estos 10 minutos que nos quedan. Una de ellas es, ¿cómo influyen los sistemas ecológicos de los estuarios en la planificación urbana de Maputo? ¿Y qué estrategias se pueden implementar para equilibrar el desarrollo urbano con la preservación del entorno natural? Precisamente lo que en la actualidad no había ninguna relación entre el ecosistema de estuario, entre los manglares, entre el desarrollo urbano. Lo que se busca precisamente es que ese desarrollo urbano se pueda dar dentro de las lógicas del paisaje. Por ejemplo, un ejemplo súper claro para que me entiendan eso así, un ejemplo local, es que en Medellín no nos importó las lógicas del ecosistema de valle fluvial que tenemos y por eso hoy en día tenemos, en época de lluvias, tenemos quebradas pasando por las calles, tenemos inundaciones, es porque precisamente no respetamos las zonas en las cuales el ecosistema necesita darse. Entonces la idea era que esa urbanización pudiera darse dentro de esas lógicas del ecosistema. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué lecciones aprendidas de tu experiencia en Mozambique consideras más relevantes para la planificación urbana en otras regiones en desarrollo, especialmente aquellas con una herencia colonial similar? ¿Se puede aplicar en Colombia y cómo? Sí, claro, precisamente, pues, o sea, en Mozambique
la colonia fue muy reciente, está muy reciente. Entonces, digamos que el resentimiento y el odio de la comunidad local por el hombre blanco es demasiado. Eso se puede aplicar en diferentes contextos, sobre todo porque obviamente nuestro país es fantástico. Ecológicamente nosotros también tenemos ecosistemas de estuario, también tenemos ecosistemas de manglares y también podríamos aplicar el urbanismo de estuario para que ese urbanismo se pudiera dar, por ejemplo, en el Chocó. En vez de estar pensando en modelos de urbanización en los cuales pensamos en calles, en motos, en casas, en espacios públicos convencionales, deberíamos estar pensando en cómo podríamos tener, por ejemplo, unos asentamientos humanos que pudieran asentarse sobre zonas inundables, en el cual las lógicas del paisaje y de los ecosistemas pudieran seguirse dando dentro de la cotidianidad y el día a día de esas comunidades, porque al final ellos son los que viven en estos lugares. Perfecto. ¿Cómo puede el urbanismo de estuario equilibrar el desarrollo urbano con la preservación cultural, ecológica en un contexto como Mozambique, especialmente en Maputo, donde las tensiones entre tradición y modernidad se agravan por la actual inestabilidad política y social, como las protestas recientes tras las elecciones municipales disputadas? No te oí la mitad de la pregunta, ¿me la puedes repetir otra vez, por favor? Sí. ¿Cómo puede el urbanismo de estuario equilibrar el desarrollo urbano con la preservación cultural y ecológica, donde las tensiones entre tradición y modernidad se agravan por la inestabilidad política y social, como las propuestas recientes tras las elecciones municipales disputadas? El problema, obviamente, el problema social es sumamente importante en este país. Es un país sumamente inestable políticamente, sobre todo pues porque tiene niveles de corrupción jamás vistos, ni siquiera por nosotros en Colombia. Pero precisamente lo que realmente pasa es que el país está sufriendo unas presiones demasiado extremas desde afuera, no solamente desde adentro. O sea, las economías sudafricanas están presionando el desarrollo de países que no tienen recursos para desarrollarse, y la misma colonización económica que está sufriendo por los países asiáticos está obligando al país a desarrollarse de una manera totalmente agresiva con el ecosistema existente. Lo que pasa es que precisamente por eso las propuestas estaban muy orientadas a las comunidades. En realidad las propuestas contemplaban ese desarrollo urbano, ese desarrollo contemporáneo, ese desarrollo a gran escala, que se podía dar en coherencia y en cohabitación con las comunidades tradicionales, que podían seguir llevando precisamente esas tradiciones y esa relación profunda que tienen con el paisaje. Muy bien, ¿cuáles fueron los referentes o conceptos generadores de la geometría de implantación que estructuró la primera propuesta desarrollada? ¿Existen rasgos identitarios urbanos en los cuales ustedes se apoyaron para desarrollar la propuesta geométrica? Sí, en realidad obviamente fue la reinterpretación del modo tradicional en el cual ellos comenzaban a desarrollar tradicionalmente sus viviendas dentro de los manglares. Teníamos un referente sumamente importante, que es Vietnam. Vietnam, precisamente, casi todo el país se ha desarrollado en un urbanismo del paisaje, porque precisamente Vietnam es como un gran pantanero. Es como un gran pantanero en el cual precisamente la urbanización se ha tenido que dar
en las lógicas del paisaje, porque ellos también viven prácticamente de los cultivos de arroz. Entonces, en ese sentido, la geometría de intervención lo que hizo fue simplemente racionalizar una metodología de intervención en el paisaje que ellos ya tenían y de manera inteligente lograr que esas intervenciones tradicionales se pudieran dar en coherencia con las lógicas y dinámicas del paisaje. Muy bien, otra pregunta, está en otro sentido. En términos simbólicos del colectivo, ¿cómo se podría definir la relación de la comunidad local con el agua en los dos contextos? ¿Alguna recomendación con respecto a su relación con el agua, la cual podríamos aprender a aplicar en nuestro contexto de Medellín? Sí, la verdad, a ver, es bastante diferente porque obviamente somos personas muy diferentes. Pero la verdad es que sí, en el norte había una relación con el agua muy diferente que en el sur. En el sur estaba mucho más ligado, por ejemplo, al agua dulce. Está más ligado al tema de la humedad, está más ligado al tema del pantano. Eso también, por ejemplo, nuestra sociedad es súper higiénica. Entonces, ellos tenían una relación mucho más estrecha con la tierra. Tienen una relación mucho más estrecha con la tierra. Por ejemplo, ellos andan descalzos por la arena, por la tierra. Y lo mismo en el norte, en ese barrio tradicional de los pescadores, era maravilloso porque es que ellos siempre están descalzos y siempre van caminando como por la, digamos que por las superficies que quedan después de las mareas. Y ellos también en el norte, donde había pues unas comunidades ya, unas áreas mucho más urbanizadas, ellos habían aprendido a vivir con la urbanización, a vivir con el agua dentro de las viviendas. Yo creo que eso es algo muy difícil para Medellín, en el sentido pues que ya nosotros tenemos otro tipo totalmente de ciudad, otra escala de ciudad, otra proporción, y obviamente somos una ciudad occidental. Pero con lo que sí podemos vivir es una ciudad que pudiera integrarse de una mejor manera en el ecosistema mediante un sistema de espacio público, que es algo mucho más de nuestro contexto. Muy bien, y para finalizar, en la relación de este proyecto de paisajismo y desarrollo urbano en Maputo, ¿qué herramientas digitales se utilizaron para presentar la información, visualizarlo con las comunidades y visualización de las comunidades locales? ¿Cómo estas herramientas influyeron en la planificación y ejecución del proyecto? Bueno, primero, en primer lugar, no es paisajismo, es urbanismo del paisaje. Para quien haya preguntado, ¿qué es diferente? Pues perdón con los paisajistas presentes, pero son cosas diferentes. Todo lo que ustedes vieron es producción propia, todo es fruto de trabajo de campo de 2 meses en Maputo. Se utilizaron herramientas digitales para el levantamiento de información, estuvimos con las comunidades, me tocó aprender a hablar portugués extraño que ellos hablan. Hicimos levantamiento pues con cada una de las comunidades, levantamiento de costumbres, de día a día, de hábitos, de ciclos de vida, o sea, todo fue levantado, todo fue elaborado por nosotros. Se reconstruyeron modelos en 3 dimensiones, se reconstruyeron mapas, porque en realidad como un país pues, de pocos recursos no había absolutamente nada. Prácticamente pues, se trataron de reconstruir los sistemas de diagnóstico que estaban a nuestro alcance en esos 2 meses. Y tuvimos pues una universidad que nos hospedó en Mozambique, en Maputo. De esa universidad, por ejemplo, estuvieron en la presentación de la tesis de maestría
al siguiente año, pues un año después en Bélgica. Se presentó precisamente a la comunidad todo el trabajo de grado todo el trabajo de maestría, perdón, de tesis de maestría que hicimos. Ya obviamente pues llega un punto en el que se nos salen de las manos las cosas. Hasta cierto punto pudimos obviamente hacer que el trabajo tuviera algún efecto en las comunidades. Ya eso dependía pues de la voluntad política del gobierno de la ciudad. Los perdí, o perdí a nuestro... Ya. Dani, agradecemos tu presentación y haber compartido tu experiencia de trabajo de posgrado. Nos queda un aprendizaje importante, el urbanismo de estuario, un paisaje que tenemos similar en ciertas regiones del Chocó, pero nunca igual, un paisaje que desconocemos y que hoy aprendemos de su tratamiento urbanístico. A todos agradecerles por su asistencia, gracias por llenar la encuesta de satisfacción, y si no lo han hecho, que por favor nos ayuden con esta diligencia que nos ayuda a mejorar. Nos despedimos, una feliz noche y esperamos verlos en la próxima charla de nuestros encuentros, para que estén pendientes en nuestras redes sociales académicas y de nuestra Universidad Colegio Mayor de Antioquia. Muchas gracias y feliz noche. Chao, gracias, feliz noche.